¿Alguna vez te has preguntado cómo un asesino en serie puede parecer tan normal? Ted Bundy no era un monstruo que se escondía en las sombras. Era el vecino amigable, el estudiante brillante, el hombre carismático que te ofrecía ayuda. Y esa era su arma más peligrosa. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Bundy para entender su método, cómo elegía a sus víctimas y por qué era tan terroríficamente efectivo. A mediados de los años 70, una sombra comenzó a cernirse sobre el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Chicas jóvenes, vibrantes, con toda la vida por delante, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. La conexión entre ellas no era obvia al principio. Eran estudiantes, trabajadoras, chicas que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero había un patrón, uno que la policía tardaría demasiado en descubrir. Bundy era un cazador meticuloso. No actuaba por impulso, planificaba. Sus lugares preferidos eran campus universitarios, playas concurridas, incluso centros comerciales, lugares públicos donde la gente baja la guardia. Buscaba un tipo específico de mujer joven, atractiva, con el pelo largo y oscuro, usualmente con raya en medio. Muchas de ellas se parecían sorprendentemente a una exnovia que le había roto el corazón años antes. Una mujer a la que idealizaba y despreciaba al mismo tiempo. ¿Era una retorcida forma de venganza? Muchos expertos creen que sí han, pero la selección era solo el primer paso. El verdadero genio de su maldad residía en sus engaños. Bundy rara vez usaba la fuerza bruta desde el principio. En su lugar, creaba una ilusión de vulnerabilidad. Una de sus tácticas más famosas era usar un falso yeso en el brazo o una pierna, a veces incluso muletas. Se acercaba a sus víctimas pidiendo ayuda para cargar libros en su coche o para arreglar algo en una sociedad donde se nos enseña a ser amables y ayudar a los demás. ¿Quién sospecharía de un hombre apuesto y aparentemente herido? Imagina la escena: estás en el estacionamiento de la universidad. Es de día. Un hombre joven, bien vestido y con un brazo en cabestrillo, se te acerca, te sonríe y te pide, de forma muy educada, si puedes ayudarle a meter un maletín en su Volkswagen Escarabajo de color claro. Parece inofensivo, incluso un poco desamparado. Le dices que sí. Claro, te acercas al coche, y en ese instante, en el momento en que te inclinas, todo cambia. La sonrisa desaparece. El hombre inofensivo se convierte en un depredador, y ya es demasiado tarde. Este escenario se repitió una y otra vez. Otra de sus tácticas era la suplantación de autoridad. A veces se hacía pasar por un oficial de policía o un bombero. Se acercaba a las mujeres diciéndoles que su coche había sido forzado o que había habido un incidente cerca y que necesitaban ir con él por su propia seguridad. Su confianza, su manera de hablar, su apariencia cuidada, todo contribuía a que su historia fuera creíble. Les ofrecía una falsa sensación de seguridad justo antes de arrastrarlas a su peor pesadilla. Pensemos en el caso del lago Sammamish, en Washington, en julio de 1974, en un solo día, a plena luz, en un parque lleno de gente. Bundy secuestró a dos mujeres con horas de diferencia. Se presentó ante decenas de personas como Ted, con su brazo en un cabestrillo, pidiendo ayuda para subir un velero a su coche. Varias mujeres se negaron, sintiendo que algo no estaba bien. Pero Janice Ott, una trabajadora social, accedió a ayudarle. Desapareció. Horas más tarde, Denise Naslund, una joven estudiante de informática, también desapareció del mismo parque. Bundy había regresado, impertérrito, a cazar de nuevo en el mismo lugar. Esta audacia es lo que lo hacía tan aterrador. No se escondía, operaba a la vista de todos, confiando en su carisma para volverse invisible. Su Volkswagen Escarabajo era parte del engaño. Un coche pequeño,
poco intimidante. Nadie pensaría que podría ser la herramienta de un asesino. Sin embargo, Bundy lo había modificado. Había quitado el asiento del pasajero delantero, creando un espacio en el suelo donde podía ocultar a sus víctimas una vez las incapacitaba. Mientras las desapariciones se acumulaban en Washington y luego en Oregón, la policía local estaba perpleja. En esa época, la comunicación entre diferentes jurisdicciones policiales era limitada. Cada departamento investigaba sus casos de forma aislada. Veían la desaparición de una chica, pero no el patrón que se extendía por todo el estado. Las descripciones de los sospechosos eran vagas. Un hombre joven, atractivo, en un Volkswagen de color claro, a veces con un cabestrillo. El nombre Ted surgió varias veces, pero había miles de Teds. Sin embargo, algunas piezas del rompecabezas empezaron a encajar lentamente. Detectives de diferentes condados comenzaron a hablar entre ellos en conferencias y reuniones. Se dieron cuenta de que las similitudes entre los casos eran demasiadas para ser una coincidencia. Chicas jóvenes de apariencia similar, desaparecidas de lugares públicos, y el misterioso hombre del Volkswagen. Por primera vez, comenzaron a sospechar que no estaban buscando a varios criminales, sino a un solo hombre. Un asesino en serie que se movía entre estados. El pánico se apoderó de la comunidad. Se emitieron advertencias en los campus universitarios, instando a las mujeres a no caminar solas y a desconfiar de los extraños que pidieran ayuda. Pero Bundy era como un fantasma. Cuando la presión policial aumentaba en un área, simplemente se mudaba a otra. Después de su racha en Washington, se trasladó a Utah para estudiar Derecho. Y poco después de su llegada, las jóvenes de Utah comenzaron a desaparecer. El patrón se repetía. Ann Carol DeRonge, una joven de 18 años, fue abordada en un centro comercial por un hombre que se identificó como oficial Roseland. Le dijo que alguien había intentado entrar en su coche y que necesitaba que lo acompañara a la comisaría para presentar una denuncia. Ella, al principio, le creyó. Pero una vez en su Volkswagen, Carol se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El hombre no la llevaba hacia la comisaría, y cuando intentó ponerle unas esposas, ella luchó con todas sus fuerzas. Logró abrir la puerta y saltar del coche en marcha, escapando por los pelos. Carol DeRonge se convirtió en una de las pocas que pudo escapar de sus garras. Y lo más importante, pudo dar a la policía una descripción detallada de su atacante y su coche. La policía de Utah ahora tenía un testimonio crucial y una descripción sólida. Comenzaron a conectar sus casos con los de Washington. El nombre de Ted Bundy apareció en una lista de posibles sospechosos, porque su exnovia, la misma que le idealizaba, había llamado a la policía de Seattle un año antes, sospechando de él después de leer sobre las desapariciones. Su nombre también fue reportado por un profesor. En ese momento, la policía recibió cientos de pistas y su nombre se perdió entre la multitud. Pero ahora, con los nuevos ataques en Utah, su nombre resurgió. Era estudiante de Derecho, conducía un Volkswagen escarabajo y coincidía con la descripción. Mientras tanto, Bundy, ajeno a que el círculo se estaba cerrando, continuaba con su vida. Estudiaba, socializaba, proyectaba una imagen de normalidad absoluta. Pero en el fondo, era un adicto a la emoción de la caza, a la sensación de poder sobre la vida y la muerte. Era arrogante. Creía que era más inteligente que todos, especialmente que la policía. Creía que nunca lo atraparían. Un día, mientras conducía de noche por un suburbio de Salt Lake City, un oficial de patrulla lo vio merodeando por un barrio residencial. El oficial decidió seguirlo. Bundy, al notar las luces de la patrulla en su espejo retrovisor, aceleró, intentando escapar. Tras una breve persecución, fue detenido. El oficial registró su coche. Dentro, encontró un kit que helaría la sangre de cualquiera en una palanca, una máscara de esquí, un picahielo, esposas y trozos de cuerda. Aunque fue arrestado inicialmente por evadir a la policía, los detectives, a cargo de los casos de desapariciones, supieron de inmediato que tenían a su hombre. La descripción de Carol DeRonge, el Volkswagen,
Los objetos encontrados en su coche, todo encajaban. La fachada de Bundy comenzaba a desmoronarse, pero él no se rendiría fácilmente. Desde la cárcel, mantenía su inocencia con una calma escalofriante. Su carisma seguía funcionando. Engañó a psicólogos, a abogados e incluso a parte de la opinión pública. Pero la evidencia en su contra era cada vez más abrumadora. Aún así, Bundy tenía un último as en la manga. Representándose a sí mismo en el juicio, se le concedió acceso a la biblioteca de derecho del juzgado. Sin vigilancia estricta, en un momento de descuido, abrió una ventana y saltó desde un segundo piso. Ted Bundy, el hombre que había aterrorizado a varios estados, estaba libre una vez más. En su escape, desató una de las mayores cacerías humanas en la historia de Colorado. La policía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a matar. El monstruo estaba suelto y ahora era más peligroso que nunca, porque sabía que lo estaban cazando. Lograrían atraparlo antes de que encontrara a su próxima víctima. La historia de cómo finalmente fue capturado y la carnicería que desató en su última ola de crímenes en Florida es una historia para otro video. Asegúrate de suscribirte para no perdértela. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Nos vemos en el próximo.